Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos nosotros a definir en nuestra clase lo que es un par ordenado. ¿Y qué nos permite hacer un par ordenado? Un par ordenado nos permite ubicar un punto en el plano cartesiano. Eso es lo que me permite eh, hacer un par ordenado. Un par ordenado está formado por dos números. Está formado por dos números, como tú ves ello. Y esos dos números van a tener esta forma, así que escriban conmigo. Miren, escriban conmigo ahí. Acá tenemos un par ordenado. Siempre se define de esta manera. Un par ordenado, por ejemplo, acá tenemos el par ordenado AB. Este es un par ordenado. Bien. Pero este par ordenado está formado por dos componentes. Al primer valor, que tú vas a ver ahí, el primer valor que estás observando ahí, este que voy a señalar acá, a este valor se le denomina primera componente y a este segundo valor se le denomina segunda componente. Entonces, ahí tenemos en este par ordenado, acá la primera componente, esta es primera componente, y el segundo valor, que sería el valor B en este par ordenado, se le denomina segunda componente. Esta será la segunda componente. Entonces, ¿qué vendría a ser un par ordenado? Un par ordenado está formado por dos valores, ¿no? Que nos permiten a nosotros ubicar un punto en el plano cartesiano, que lo vamos a ver en la siguiente hora. Y todo par ordenado siempre está formado por dos valores, tiene dos componentes. La primera componente que está al lado izquierdo, como ves ahí, y la segunda componente al lado derecho. Entonces, eso es muy importante. Y la pregunta es, ¿cuándo dos pares ordenados son iguales? Porque es lo que vamos a trabajar en esta clase. Y ahí vamos a definir, escriban conmigo ahí. Dos pares ordenados son iguales, dos pares ordenados son iguales, si las primeras, si las primeras componentes son iguales, o sea, si las primeras componentes son iguales, y también las segundas componentes deben ser iguales. O sea, dos pares ordenados serán iguales si las primeras componentes de dichos pares ordenados son iguales y también las segundas componentes de dichos pares ordenados también deben ser iguales. Dicho ello, en un instante vamos a entrar al desarrollo de los ejercicios de esta página. Así que a estar atentos, atentas, por favor. Bien. A ver, ahora habiendo definido cómo es un par ordenado que tiene dos componentes, primera y segunda componente, y además, al haber definido que dos pares ordenados son iguales, si las primeras componentes son iguales y también las segundas componentes deben ser iguales, ahora sí podemos resolver algunos ejemplos de esta página. Veamos en la número 1. Dice, si los pares ordenados indicados en cada caso son iguales, determina el valor de A más B. Determina el valor de A más B. Ahí es donde interviene justamente lo que hemos manifestado, lo que está en el recuadro de color naranja. Dos pares ordenados van a ser iguales siempre y cuando las primeras componentes sean iguales. Yo les voy a pedir que tengan dos colores a la mano, un color rojo y un color azul. ¿De acuerdo? Observa. Acá yo tengo un par ordenado, el par ordenado AB, y acá tengo el par ordenado 4, 8. Ahí están.
dos pares ordenados. Estos dos pares ordenados serán iguales cuando las primeras componentes sean iguales. Te pregunto, ¿quién es la primera componente del primer par ordenado? Observa bien ahí. ¿Quién es la primera componente? A. Ahí es A, muy bien. La primera componente del primer par ordenado es A. ¿Y cuál es la primera componente del segundo par ordenado? 4. 4. Y según lo que hemos definido, las primeras componentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Ah, las primeras componentes deben ser iguales. Eso significa que el valor de A, ¿a qué tiene que ser igual? A 4. Ahí está. 4. Listo. Eso es lo que decíamos, ¿no? Y además también, si las primeras componentes son iguales, también las segundas componentes deben ser iguales. ¿Cuál es la segunda componente del primer par ordenado? Muy bien. B. ¿Y cuál es la segunda componente del segundo par ordenado? 8, muy bien. ¿Y las segundas componentes cómo tendrían que ser también? Tendrían que ser Iguales. iguales. Entonces, el valor de B, en este caso, ¿a qué será igual? A 8. Porque para que dos pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales y también las segundas componentes deben ser iguales. Y ahora sí, una vez identificado quién es A y quién es B, te pide acá determinar el valor de A más B. Entonces, si me piden sumar A más B, ¿qué tendrías que sumar? 4 más 8 igual a 12. 4 más 8 a 12. igual a 12. Ese es el resultado de la operación cuando me dijeron que esos dos pares ordenados son iguales. Y al final, cuando encuentras A y cuando encuentras el valor de B, entonces si te piden calcular A más B sería 4 más 8 y 4 más 8 es 12. Eso es lo que te pidieron calcular. Entonces, con este ejemplo, ustedes van a resolver de tarea el ejercicio 1B. Ejercicio 1B de tarea. A ver, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio número 2. Observa bien. Dice, si los pares ordenados son iguales. A ver, tanto en el ejercicio A como en el ejercicio B, los pares ordenados son iguales. Ahí está. Eso es lo que te indica. Y ahí vas con la definición. Dos pares son ordenados, son iguales cuando las primeras componentes son iguales y también las segundas componentes deben ser iguales. Y según ello, hallar el valor de m menos n en cada uno de los casos. Ahora quiero que observes. La pregunta es, te voy a preguntar a ti, Anaí. Este es el primer par ordenado, el que voy a encerrar ahí. M y 3, primer par ordenado. Segundo par ordenado, 7 y n. Ahora viene la pregunta. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? M. M, solamente M. Ahí está, esa es la primera componente. ¿Quién es la primera componente del segundo par ordenado? 7. 7. Así se hace. Las primeras componentes, por definición, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Porque ahí dice, dos pares ordenados son iguales si las primeras componentes son iguales. Entonces, las primeras componentes deben ser iguales. Por lo tanto, el valor de m es igual
a 7. ¿Te das cuenta? Porque las primeras componentes son iguales. Y para que el par ordenado sean iguales, los pares ordenados sean iguales, las segundas componentes también deben ser iguales. N, Segunda componente. 3 y N. Así es. Segunda componente es 3 y N. Y para que los pares ordenados sean iguales, ese valor de N tiene que ser igual a 3. Porque las segundas componentes también deben ser iguales. ¿Te das cuenta? Las segundas componentes deben ser iguales. Y ahora acá viene la parte final. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio calcular? En este caso me piden calcular m menos n. Y como n toma el valor de 7 y n el valor de 3, resta 7 menos 3 y ese es igual a 4. Eso es lo que me han pedido calcular, conociendo cuál es el valor de m y cuál es el valor de n. Y así se resuelve el ejercicio número 2A. Y con la misma idea, ustedes van a trabajar el ejercicio 2B. El ejercicio 2B es de tarea. A ver, estudiantes. Ahora estamos en el ejercicio 3 y 4. Ustedes van a tener como tarea el ejercicio 3. El ejercicio 3 es de tarea. Pero, ahí viene pero, el ejercicio 4 a mí me va a ayudar a resolver el ejercicio número 3. El 4 es mucho más, escúchenme bien, el 4 es más complejo que el ejercicio número 3. Así que les voy a pedir que estén muy atentos y muy atentas al ejercicio 4 para que comprendas cómo vas a relacionar al ejercicio 3. Bien, ejercicio 4 dice, si los pares ordenados, acá tengo dos pares ordenados, lo voy a marcar con un ciclo para que tú los veas. Acá tengo el primer par ordenado. Pregunta para la clase, ¿cuál es la primera componente de este primer par ordenado? 3x más 1. Muy bien, 3x más 1. ¿Cuál es la segunda componente de este primer par ordenado? 17. Muy bien, solo por observación has destacado ahí, ¿te das cuenta? Y acá tengo el segundo par ordenado. ¿Cuál es la primera componente de este segundo par ordenado? 13. 13. ¿Y cuál es la segunda componente del segundo par ordenado? 2y más 1. Muy bien. Y eso lo has identificado por simple observación. ¿Te das cuenta? Por observación nada más. Dice que son iguales. Ahora, si sigo leyendo, me dice que son iguales. Ahora estoy comprendiendo lo que me está indicando el problema. Me está indicando que esos dos pares ordenados son iguales. Y además me piden determinar el valor de X por Y. Hay que encontrar X, hay que encontrar Y, y al final hay que multiplicarlo. A ver, Profesor, vamos a leer ese enunciado que está con el cuadradito naranja arriba. Yo lo voy a leer. Dos pares me di cuenta, ordenados. profesor. Tiren su micrófono, por favor. Dos pares ordenados son iguales si las primeras componentes son iguales y también las segundas componentes. A ver, pinten con color rojo entonces, o con color azul lo siguiente. ¿Quién era la primera componente del primer par ordenado? 3x más 1. ¿Quién es la primera componente del segundo par ordenado? 13. 13. O sea, 3x más 1 es igual a 13. Muy bien. ¿Por qué? Porque para que sean iguales los pares ordenados... Sí, cierren su micrófono, por favor. Sí, muy bien. Porque para que sean iguales las primeras componentes, es decir, 3x más 1,
tiene que ser igual a la primera componente del segundo par ordenado, que sería 13. Ahí formé una ecuación. ¿Te das cuenta? Y además, profesor, me dice que para que sean iguales, las segundas componentes deben ser iguales. Es decir, la segunda componente del primer par ordenado, que es 17, tiene que ser igual a la segunda componente del segundo par ordenado, que es 2y más 1. Y ahí yo puedo afirmar lo siguiente. Ahí yo puedo afirmar que 2y más 1 es igual a ¿cuánto? A 17. Hasta ahí, niños y niñas. ¿Han comprendido? Sí, profesor. Y solamente formé esas dos ecuaciones porque los dos pares ordenados son iguales. Solamente por eso. Porque los dos pares ordenados son iguales. Ah, y ahora sí, resolvemos la ecuación. El 1 que está sumando en la primera ecuación al 3x, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? El 1 que suma 3x pasa a restar, muy bien. Y ahí sería 13 menos 1. Porque ahí está sumando. ¿Y 13 menos 1 cuánto es? 12. 12, muy bien. Y ahí nos quedaría que 3x es igual a 12. Y el 3 que multiplica al x, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A dividir. Entonces, x sería igual a 12 dividido entre 3. ¿Y cuánto es 12 dividido entre 3? 4. Ahí está. ¿Cuánto vale x? X toma el valor de 4. Ya tengo el valor de x. ¿No? Qué facilito. Listo. X toma el valor de 4. Profesor, Dígame. ahí no acaba la operación, ¿no? Obviamente que ahí no acaba porque a ti te han pedido a determinar el valor de x por y. Acá nomás encontramos x. Ahora, ¿quién nos falta encontrar? Nos falta encontrar el valor de y. Pues, ¿no? Ahí está. Resolvemos la ecuación. 2y más 1 es igual a 17. El 1 que está sumando a 2y, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Restando. Entonces tendríamos 17 menos 1. ¿Y cuánto es 17 menos 1? 16. Muy bien. Ahí nos quedaría que 2y es igual a 16. Hasta ahí estamos trabajando bien. Ahora, el 2 que multiplica a y, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Dividiendo. Ajá, el 2 que multiplica pasa al otro miembro de la ecuación a dividir al número 16. Y cuando divides 16 entre 2, ¿a qué es igual? A 8. A 8. Eso significa que el valor de y es igual a 8. Ya está, profesor, ¿se dan cuenta? Qué bonito está quedando este ejercicio, ¿ah? Bien. Entonces, ya acá acabo de encontrar el valor de x y también el valor de y. Si a mí me hubieran pedido, como en el ejercicio 3, determina el valor de x e y, entonces x toma el valor de 4, y el valor de 8. Así nomás vas a trabajar el ejercicio 3. Pero en el ejercicio 4 me piden algo más. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio 4? Que determine el valor de x por y. Ah, acá me está pidiendo el valor de x por y. Pero si x toma el valor de 4 e y el valor de 8, lo que tengo que hacer es multiplicar 4 por 8. ¿Y 4 por 8 cuánto es? 32. Muy bien. Porque en este ejercicio me pidieron determinar el valor de x por y. Y x por y es 32. Esa sería la respuesta al problema número 4.